Dicen que somos el conjunto de experiencias, vivencias, aprendizajes y recuerdos que hemos tenido no solo en esta vida, sino en otras vidas. Hola y bienvenido a este canal donde me gusta hablar de temas de espiritualidad, de magia y rituales, de ley de la atracción y otras cosas que te ayuden a conectar con tu esencia y a materializar tus sueños. Hace unos días hicimos una transmisión en vivo por mi Instagram, el cual si no sigues te lo dejo por aquí, donde estuvieron compartiéndome sus anécdotas, sus historias de vidas pasadas. Yo también les compartí algunas anécdotas y algunas otras vivencias del tema. Entonces quise compactar todo, quise hacer este conjunto de todo el conocimiento que vimos justamente en ese live y ponerles aquí toda la información que les sirva, ya sea que creas o no en vidas pasadas. Yo sé que es un tema controversial, hay gente que cree, hay gente que no, pero siempre con amor y con respeto podemos demostrar nuestras opiniones. En este caso yo les voy a contar obviamente mi vivencia y todo a través de mí. Yo sí creo en las vidas pasadas. Además les tengo una entrevista con una persona que también tuvo una regresión y nos va a decir qué vidas vio, cómo le fue, qué sintió. Bueno, todo eso lo vamos a ver al final. Prepárate un té, un café, un chocolatito, lo que tú quieras, porque este tema, está muy amplio. Así que relájate y simplemente disfruta de la información. Bueno, vamos a iniciar con algo que dijo la doctora Norma Chávez, y es que todos estamos conectados. ¿Por qué? Venimos como de una misma fuente, de una misma emanación de energía, de luz, como quieras verlo. Ya sea que le llegas universo, Dios o que tengas algún nombre para ello, no importa tu creencia, todos venimos como de esta misma fuente, como si fuéramos pequeñas chispas o pequeñas gotas que proceden de esta fuente universal. Y como todos venimos de esa misma fuente, es que por eso se forma una red y todos estamos conectados. Y al estar todos conectados es por eso que podemos encontrarnos en un mismo conjunto de almas, es decir, que te topas con personas que sientes que ya conocías o que conociste a lo mejor en una vida pasada. Vamos trascendiendo. La idea de tener un alma y de que vayamos teniendo ciertas experiencias y vivencias en otras vidas es que nuestra alma va evolucionando. Es por eso que no siempre decimos que fuimos un gato o fuimos un perro, un animal, porque la idea es que el alma trascienda y que vaya evolucionando hasta llegar a otro nivel u otro plano. Esto ya depende de tus creencias o de la idea que tú tengas también. Siguiendo con la idea de que somos un conjunto de almas, tú escoges a quién quieres ver en la siguiente vida, porque tienes lecciones, tienes aprendizajes que vamos nosotros superando a través de cada una de estas vidas anteriores. Entonces, tu mamá puede que en otra vida haya sido tu hermana o tu mejor amiga, o al revés. En esta vida puede que justamente tu hermano o tu papá o tu novio lo hayas topado en una vida anterior y haya sido una persona cercana a ti. Nosotros decidimos volvernos a encontrar con estas personas justamente para tener nuevas experiencias. Puede que en una vida pasada nos haya dado experiencias muy buenas, muy gratificantes y querramos repetirlo en otras vidas, pero ahora de otra manera. También puede pasar que no hayamos cerrado algún ciclo o que no hayamos tenido una buena experiencia con esta persona y querramos repetirlo en otra vida para volver a cerrar el ciclo, para volver a hacer las cosas, digamos que bien. Justamente la doctora Norma Chávez hace un ejemplo de esto. Puede ser que si tenías una hermana o alguien a quien estimabas muchísimo, que lo querías demasiado, pero por alguna razón fallece de inmediato en esa vida y tú no pudiste expresarle ese amor o no pudiste decirle unas últimas palabras, haces como un contrato. Tú y esa persona se sellan para volverse a ver en otra vida y ahora sí le puedas decir y expresar, aunque sea de otra manera, todo ese amor. Y puede ser que en esta siguiente vida veas a esa persona y seas, por ejemplo, su mamá, bueno, ella tu mamá y tú su hijo, y le vas a demostrar ese amor incondicional que en la vida pasada tal vez no pudiste darle. Por eso mucha gente se pregunta de, bueno, ¿y a mí para qué me sirve saber mis vidas pasadas? Ya, lo pasado, pasado. Sí y no. Nos ayuda obviamente a cerrar ciertos ciclos, a ver de dónde vienen ciertas experiencias, traumas, vivencias que tenemos y que no podemos como lidiar con ellas a lo mejor en esta vida. Nos da como, siento yo, de manera muy personal, un conocimiento diferente, una perspectiva nueva de cómo ver tu vida y cómo ver a las personas, que a lo mejor si es una persona nefasta que te topas a cada rato, puede ser que en otra vida haya tenido una experiencia en específico con ella y en esta vida tengas que aprender a cerrar el ciclo, a tolerarla y así liberarte de esa carga para que en el nuevo ciclo obviamente ya no te la vuelvas a topar. También podemos sanar heridas físicas, por ejemplo.
Y de aquí me voy a saltar a otro tema, que seguramente es algo que te preguntas. Si tienes marcas de nacimiento o algún trauma, pero no son cosas como científicas, ¿saben? No son algo médico que ya tienes, que es una marca de nacimiento que médicamente está comprobado que se hizo por algún tipo de razón mientras nacías o algún accidente, etcétera. Cosas así. De igual forma, los traumas que no son como generados en tu niñez o en alguna vivencia que hayas tenido donde realmente fue como algo muy aterrador. No, son traumas a lo mejor hasta extraños y que no te dejan como exactamente seguir con tu vida. Eso es lo que te ayuda una vida pasada, a ver y a sanar esas viejas heridas y que no se vuelvan a repetir, a dejar patrones también y a entender más tu contexto de vida actual, a entender más a las personas que te rodean. Eso es lo que yo considero que te puede ayudar y para mí pues fue muy revelador esto. Ya les contaré mi anécdota un poquito más adelante. Un ejemplo de esto, de los traumas irracionales que podemos tener a causa de una vida pasada, lo escuché en un podcast. Una chica que decía que justamente ella siente como algo cada vez que la apuntan con un lápiz o con un popote, por ejemplo, si estás tomando una bebida y la apuntas directo al ojo, ella sentía una incomodidad pero intolerable, era como muy raro y hasta sentía que le empezaba a doler el párpado. No podía de verdad soportar algo tan extraño como que la apuntaran tantito con un lápiz o con alguna cosa cerca del ojo, que fue que se hizo una regresión y a través de esto pudo ver que en una vida le habían apuñalado o le habían hecho daño justamente en ese ojo y por eso en esta vida como que tenía esa sensación extraña de no soportar ello. Así podemos ver que cosas que nosotros actualmente tal vez no les encontramos algún sentido pueden venir de alguna otra vivencia que tengamos. También otra historia que les tengo es sobre un niño que recordaba su vida pasada. Era un niño como de 3 años, lo pueden buscar creo que también en YouTube, y él despertaba en las noches gritando y llorando, diciéndole a su mamá que se había aventado por la ventana, que venía un avión, etc. Lo que él tenía como un tipo de fobia y era muy como recurrente, que cada que veía aviones, este niño no toleraba ni siquiera verlos pasar y le preguntaba mucho a sus papás si el avión solamente pasaba o se iba a caer. También le tenía como cierto miedo a los edificios muy altos y muy grandes y le decía a sus papás eso, ¿no? Que él se había aventado de un edificio. Obviamente sus papás pensaban que era parte de los sueños que había tenido o que a lo mejor era pues algún tipo de invento que el niño vivía a través de su imaginación. Conforme el niño va creciendo, esto se va acentuando y se dan cuenta de que pues iba a haber algo más. Lo llevan creo que a terapias o algo similar y a través de eso se dan cuenta que eran vivencias de una vida pasada en donde él se había aventado de un edificio. Y, oh sorpresa, conforme él fue avanzando, dio el nombre de su anterior vida, dio el nombre de la persona que había sido en su vida pasada. Justamente esta persona era uno de los que estuvo en el atentado de las Torres Gemelas, así que el niño básicamente estaba en ese edificio, estaba reviviendo su muerte una y otra vez a través de los sueños. Y su sorpresa de sus papás fue muy grande al ver que sí había existido esta persona y que el niño describía la muerte que había tenido. Justamente cuando pasó el atentado, cuando venía el avión, se estrelló y pues bueno, la persona se aventó por una de las ventanas de las torres hasta su muerte. También en un libro que se llama Los niños que vivieron, si no mal recuerdo, hay como una historia de un niño que justamente recordaba su vida pasada, sabía quién lo había asesinado, con qué arma y lo reconoce en una aldea cercana en la que él estaba. Reconoce a la persona e inclusive su cuerpo, dice dónde está y cuando van a buscarlo justamente encuentran el cuerpo de la persona. También a mi prima, cuando estaba muy pequeñita, igual como unos 4 o 5 años, nos contaba mi tía que despertaba llorando y gritando porque decía que ahí venía el lobo y que se los iba a comer y que había matado a sus hermanos, cuando ella no tiene hermanos hombres, solo tiene hermanas mujeres. En ese momento mi tía la quería abrazar, la quería como pues obviamente consolar, pero ella no la dejaba, se le quedaba viendo a mi tía y le decía, no, es que tú no eres mi mamá. Obviamente se quedaba como desconcertada mirando a la niña, tratando de consolar. Era de verdad como algo muy grande, muy frustrante porque pues la niña no recordaba a su mamá y mi tía queriendo ayudarla se armaba un gran drama. Con el paso del tiempo, obviamente ella como que empezó a dejar de tener esos sueños
Lo que mi tía supone es que seguramente era como el recuerdo que aún tenía de esa experiencia de cómo murieron a lo mejor sus papás y sus hermanos hombres, que se los comió por desgracia un lobo y les hizo daño. Y de hecho, en algún momento le tenía como miedo o aversión hacia los perros, hacia algunos animales que se vieran como de ese tipo lobo, y ya después se le fue quitando con el transcurso del tiempo. Pero algo que puede notar mucho en estas historias justamente es que son niños. También hay obviamente registros de personas que tienen recuerdos de sus vidas pasadas más grandes, pero se da mucho en los niños. ¿Por qué? Como venimos justamente de la fuente, o sea, no hay mucho tramo desde ese momento hasta tu nacimiento, que los recuerdos pueden estar muy frescos. Puede que tu memoria esté intacta o que tengas muchas vivencias muy grabadas en tu mente de lo que pasó en otra vida. Así que muchos de estos niños por eso recuerdan qué fue lo que sucedió, como que todavía no se les hace el reset, como que todavía no se les borra justamente estas memorias y tienen más fresca la idea de qué les pasó. Y ya conforme nosotros vamos teniendo nuevas experiencias, conforme vamos teniendo nuevos recuerdos, nuevas preocupaciones, que si el estudio, que la mamá, que los pagos, etcétera, etcétera, pues se va ocupando nuestra mente y menos vamos recordando nuestras vidas pasadas. Pero ojo, también puede pasar que a través de los sueños tengamos como ideas diferentes, como que haya algo, una sensación o una imagen recurrente desde muy chiquitos que tengamos muy grabada y que sea tal vez un recuerdo de otra vida. Ahora, lo que muchos preguntan es, ¿y cómo puedo saber qué fui en mi vida pasada o con quién tengo que recurrir? ¿De qué manera se hace esto? Es a través de dos formas, o al menos son las que yo conozco y yo recomendaría. Una persona especializada en registros akáshicos, donde van a ver tu libro de vida básicamente y tus memorias. La otra es con una sesión de regresión. Las regresiones no las hace cualquier persona, tiene que ser alguien especializado o por lo menos que sí tenga como experiencia en esto. ¿Por qué? Normalmente se abren como ciertas ideas, memorias y a lo mejor llegas a un trauma o algún punto de alguna muerte o de algo que hayas vivido no tan agradable. Si no cierras bien como que ese camino o ese ciclo, se puede abrir esa memoria en tu mente o en ti y revivir sensaciones, emociones, sentimientos, y en vez de ayudarte a cerrar una puerta, lo que estás haciendo es abrirla y dejar que entre todo eso. Por eso sí recomendaría que sea con alguien pues más especializado si ustedes lo quieren hacer. En este caso, a la persona que a mí me hizo la regresión ya no está aquí, falleció hace algunos años, pero era alguien que ya tenía justamente la experiencia. Oye, y funcionan los audios, los subliminales o todas esas cosas que hay, como por ejemplo aquí en las plataformas de YouTube, donde te dicen que te van a hacer regresiones o puedes pedir ver tus vidas pasadas a través de subliminales, etcétera. Puede que sí funcionen, yo no negaría eso, porque al final lo que hacen es inducirte a un tipo meditación o un estado alfa donde vas a poder tener como más sensación de lo que pasa en el exterior, pero más introspección hacia tu conciencia. Pero vuelvo al mismo punto donde si tú abres una puerta y no la sabes cerrar bien o no la sabes guiar, puede que tengas información divina y de verdad sea maravillosa la experiencia, o puede que dejes algo inconcluso y lo vuelvas a cargar justamente en este presente. Pero aquí se los dejo libre, es lo que tú decidas y eso está bien. Y ahora, otra de las preguntas más recurrentes que me hicieron es cómo se hace una regresión, qué sientes, qué pasa, etc. Aquí va mi historia ahora sí, personal y toda mi vivencia. Tenemos la idea de que con una regresión seguramente te quedas como dormido y estás inducido a un sueño. Todo es como si estuvieras yéndote a otro mundo y algo así. No. En mi caso, lo que pasa es que el Señor te hace como una meditación y estabas respirando profundamente. Él te va guiando justamente desde inicio hasta el final. Te va preguntando las cosas que ves, los colores, cómo estás vestido, etc. Pero bueno, lo primero que hicimos fue saber el motivo por el cual quería hacerme yo la regresión. En mi caso, estaba pasando por una ruptura amorosa muy importante, una relación de muchos años. Les comparto aquí con mucha confianza y con mucho amor, pues que estaba muy triste, estaba como muy ansiosa y pues bueno, ya saben, la ruptura, un corazón roto de verdad, pero había sido mi decisión el separarme de esta persona porque sentía que ya no estábamos viviendo lo mismo o que nuestros caminos como que no iban para la misma dirección. El caso es que tenía muchas dudas y quería saber mi conexión espiritual con esta persona, así que se lo comenté al Señor. De verdad que el universo trabaja de maneras maravillosas porque me lo topé justamente en el punto perfecto de la vida y me dio la respuesta que
que era una regresión. Hicimos una meditación, me relajó, me llevó a través como de unas visualizaciones donde pedimos permiso a unos maestros que eran unos seres de luz, o al menos en mi mente así lo veía. Hicimos respiraciones, me relajé y entré justamente a este estado que yo les digo. Yo me sentía bastante lúcida, es decir, tú escuchas lo que hay alrededor. Si pasa un coche, lo escuchas. Si escuchas un claxon, el pasar un avión, todos los sonidos de alrededor puedes escucharlo, pero tú te sientes como muy relajado, como dormido, pero en realidad estás más consciente y más lúcido que nunca. Cuando visualizas incluso es de verdad muy poderoso, sientes casi los aromas, las texturas. Después de esto pedimos permiso a los maestros justamente para poder ver mis registros, yo supongo, o para poder ver mis videncias. Como que era muy específico lo mío, así que se preguntó solamente por eso. Después, en ese momento de verdad que entré como en un tipo de respiración, pero sentí como, no sé, como un hueco en el estómago. Y me preguntó el señor, ¿qué ves? ¿Cómo te ves? Para no hacer la historia tan larga y que este video quede de 1000 horas, básicamente me vi a mí misma vestida como los peregrinos que había en Estados Unidos, mi vestidito, mi capuchita encima, y estaba en una casa, digamos que un tanto humilde. Justamente recuerdo que estaba como picando cosas y estaba pensando que me tenía ya que casar, que estaba como en esa edad donde ya tenía que ser como casadera y tenía que tener un pretendiente o alguien. En ese momento veía a personas y eran personas de mi familia, pero no era como que mi mamá era mi mamá, sino que era alguien más. Tienes como ese conocimiento, como que vas relacionando y te vienen todos los recuerdos así de golpe y dices, tú eres fulano, ya sé quién eres tú, pero tú también. O sea, empiezas a reconocer tanto a las personas de esta vida, pero sabiendo cómo eran en ese entonces. Vi a mi expareja y era mi mejor amigo en esa vida. Estábamos teniendo una relación muy padre, pero yo no lo amaba. Yo realmente no lo quería. Sin embargo, como les digo, tenía esa sensación de que ya me tenía que casar. Siento que cundió el pánico en mí y dije, él tiene que ser. En ese momento él me propuso matrimonio y yo acepté. Es decir, tuvimos una relación ya más de tipo matrimonio, pero realmente no es que yo lo quisiera, sino que me sentí como presionada por la sociedad y pues él, al ser mi mejor amigo, me conocía, me trataba bien, teníamos como una bonita amistad y me sentí en confianza para hacer esta relación, pero realmente no es que hubiera como un lazo, o al menos yo no sentía eso. De hecho, no recordaba bien el rostro de la persona, pero en mi corazón yo sentía que tenía un amor verdadero, o sea que había como alguien más en mi mente. Y no se me mostró el rostro de la persona, pero sí sabía que era alguien más. Al final de esto, el señor lo que hizo fue como sanar mi corazón, porque decía que podía haber como un tipo de herida, más que nada por el proceso de ruptura. Cuando terminé la sesión, la verdad, y les soy muy honesta, me sentí un poquito extrañada, porque era como haber tenido un sueño muy lúcido, pero más tranquila. Me sentía como un poquito mejor de saber lo que había pasado y entendí, de verdad fue como un chispazo en el que entendí, él no era la persona que yo consideraba que sería mi pareja o mi compañero de vida. Simplemente lo dejé ir y de verdad sentí como poco a poco mi corazón fue más fácil que sanara. Me dio mucha paz el ver esta imagen y saber que estaba tomando la decisión correcta por mucho que doliera. Puede pasar que si tú quieres hacerte una regresión quede todo sanado en una sesión, pero hay personas que requieren más sesiones para poder sanar todo aquello que tengan. Si es una situación muy fuerte, una vivencia muy dolorosa, tal vez requieras más sesiones y poco a poco irlas trabajando. Estaba un poco nerviosa obviamente al iniciar, creo que todos estamos nerviosos, pero después te vas como familiarizando con la situación y con las sensaciones, con lo que tu mente va proyectando. Obviamente es muy claro que tienes que tener la mente abierta, dejar que los mensajes entren y no sugestionarte con que quiero ver esto o quiero ver lo otro. Las cosas van pasando de manera perfecta. Si te interesan estos temas de vidas pasadas, de regresiones, bueno, antes de ir a la entrevista con otra persona que tuvo una regresión y nos va a contar sus experiencias, te quiero recomendar el libro de Muchas vidas, muchos maestros, lo dejo por acá, que es de Brian Weiss, el cual habla justamente de un terapeuta que tiene o hace sesiones de regresión a una chica y ella logra contactar con estos maestros que les comenté, como estas personas de luz. Está muy interesante y es recomendable. También aquí en YouTube puedes buscar documentales de A&E donde hablan justamente de las vidas pasadas de mi hijo, si no mal recuerdo, y son muy interesantes todas las anécdotas que pasan justamente de niños que han tenido estas experiencias o estas memorias de haber tenido otra vida. Y ahora sí, vayamos con esta entrevista especial.
les quiero presentar a una persona. Quiero que nos cuente un poquito de su experiencia para que quede más claro todavía el tema para ustedes. Y aquí está mi hermana. ¡Tarán! Bueno, ella se llama Carla y ha tenido justamente, así como yo, una regresión, pero ella vio como un poquito más de las vidas pasadas. Así que, pues Carla, cuéntanos, por favor, primero, ¿por qué fue que te hiciste la regresión? Porque no sé si a ustedes les ha sucedido, les ha pasado, que llega un momento en el que uno tiene sueños en los que cuando despierta siente ese déjà vu. Ya viví esto, pero no ahorita, no en este momento. Entonces a mí me ocurría mucho ese tipo de situaciones y por eso recurrí a una persona especial para que me hiciera una regresión y así poder saber yo si lo que yo había soñado ya lo había vivido o era mero juego de mi subconsciente. Ahora, cuéntanos, Carla, ¿cómo fue que viviste esta regresión? Porque muchas personas a lo mejor pueden pensar que las regresiones son como que te duermen, que te ponen el reloj y te quedas hipnotizado o algo así. Cuéntanos tu experiencia de cómo viviste esta regresión, cómo te la hicieron. Para empezar, eso es fake, totalmente mentira. No es así. Una regresión, la mía, fue con una persona que tenía el dominio en este tema y me puso como en un tipo de meditación. Primero me dijo, vas a cerrar los ojos, respira, inhala, exhala. Ahora empieza a contar del 1 al 10, pero mientras vas contando me vas diciendo qué colores empiezas a visualizar, qué aromas estás percibiendo y así uno lentamente se va quedando como en un ligero trance. La persona que me iba guiando me iba preguntando si ya alcanzaba a percibir mis pies, cómo los veía, qué llevaba puesto y así uno poco a poco empieza a adentrarse en lo que fue pues realmente su vida pasada. Justo como dice Carla, es como quedarte dormido con esta meditación y necesitas una persona que te vaya guiando en la visualización. Lejos de ser como algo creado de tu mente, de verdad es que dejes que los mensajes vayan llegando. Incluso el señor que nos estuvo guiando te dice, pregunta qué año es, qué hay a tu alrededor. Nos pone a activar nuestros sentidos para identificar con claridad quiénes somos en ese momento y en qué momento estamos viviendo precisamente de nuestra vida pasada. ¿Cómo fue lo que viste? O sea, ¿qué es lo que cómo te sentías en esa regresión y qué viste en tu vida pasada? Principalmente se siente que no está en otro cuerpo. Tú sabes quién eres. Pero en el momento en el que estás en la regresión, sí como que te desubicas y te quedas de, sé que soy Carla, pero estas no son mis manos. Entonces sí hay como un cierto desequilibrio en el momento en el que dices, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Y llega una parte en el que de la nada te llegan tus recuerdos de tus vidas pasadas y dices, no, pues soy fulano de tal y estoy en tal época. Exacto, te llega ese flashback de que dices, ya sé quién soy. Sí es un poco extraño, pero de momento te sientes familiarizado porque sabes que eres tú, aunque sea en una vida pasada. Y ahora, cuéntales qué fue lo que viste tú en tu vida pasada. ¿Quién eras? Híjole. Una de las vidas que recordé es que estuve en China. Mi mamá de esa vida, de hecho es mi mamá actual, me prohibía enamorarme de un muchacho que yo amaba mucho porque ella quería casarme con el hijo del emperador. Y mi hermana, de hecho, era mi abuela de esa vida y ella sí aprobaba mi matrimonio. Entonces había como ese amor frustrado, pero también lo que me dejó muy impactada es que de ahí viene como que mi gusto hacia la cultura asiática. Otra vida que también tuve, que incluso eso tuve mi déjà vu, fue que me habían capturado y me estaban azotando porque yo tenía cierta información del enemigo, no me acuerdo con claridad de qué época o sobre quién era la información, pero me torturaron para sacarme esa información e incluso cuando tuve ese sueño vivido desperté con marcas en la espalda porque incluso me desperté muy asustada, muy agitada de vivir ese momento en el que me flagelaban, me latigaban y sí tenía las marcas y fue lo más sorprendente. Entonces de ahí también me viene como que ese déjà vu de ese momento en ese sueño. Resultó que era una vida pasada y que efectivamente yo estaba volviendo a revivir el momento a través de sueños. Otra vida que yo recuerdo es que yo era candidato a ser presidente en un país soviético ruso. La verdad no recuerdo bien,
pero había mucha manipulación y como había mucha gente en mi contra en pleno discurso, me dispararon. Y curiosamente yo tengo una marca de nacimiento en donde me dispararon, entonces también de ahí vienen ciertas marcas o ciertos padecimientos que a la larga llegamos a tener. La persona que me iba guiando va curando esas heridas para que en próximas vidas no sufras o no padezcas de cierto dolor, de ciertas marcas, de ciertas cicatrices. Es cuestión también de ir sanando lo que tus vidas pasadas te dejaron. Y bueno, esas son las que más recuerdo. En este caso te permitieron, también algo importante, ver no solamente una vida, sino que viste varias vidas, y eso te va como aclarando justamente qué fuiste, por qué algunos gustos, qué padeciste, o en este caso la marca que sabemos que tienes, pues obviamente que fue de un balazo, ¿no? También, y que exactamente esta persona te estaba curando. Eso es también como un objetivo de las vidas pasadas, como les decía, el poder sanar ciertas heridas. Y una última pregunta también. ¿A qué edad te hiciste la regresión? Yo me hice mi regresión a los 16, 17 más o menos. Yo era una persona consciente, sabía lo que estaba haciendo y por qué quería hacérmela. Así que yo considero que mientras uno sepa la finalidad con la que quiere hacérsela, que tenga claro su objetivo o su intención, no hay problema en cuestión a edad. Puede ser pues sí, una edad madura, no tan pequeños, pero tampoco debe ser, no sé, hasta los 18, que sea mayor de edad. No, es cuestión de simple madurez y más que nada que estén comprometidos a lo que van a hacer. Bueno, con esto terminamos la entrevista de mi hermana. Muchas gracias por venir y por compartir esta experiencia, porque sabemos que es algo muy personal y pues que te hayas abierto. Gracias por estar aquí y vamos a despedirnos. Les doy las gracias con todo mi corazón por quedarse hasta el final del video, que seguramente quedó larguísimo, dado que quería darles todas las experiencias, todas las vivencias y herramientas, todo lo que traía para compartirles esta información. Me sirve y me ayuda de verdad muchísimo que le des un like, que compartas si te gustó y coméntame si has tenido alguna evidencia o algún recuerdo, marca, etcétera, de alguna vida pasada. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.